Alabado sea Jesucristo. Seguimos en este tiempo de Pascua, en esta segunda semana de Pascua, hoy viernes, y estamos hablando de oración. Estos días hemos dado como pasos, aprovechando el tiempo que tenemos. Nunca será bastante hablar de la oración, porque esto es tan grande como el mismo Dios. La oración es este andamio, este medio que tengo para llegar a Dios y salvarme, ¿no? La Iglesia siempre contempló, y ahora nos llama a nosotros o nos recomienda, por lo menos, a sus hijos, los bautizados, a contemplar. Y quizá aquí tenemos esa como tentación, ¿no? Yo escucho a veces, pero la Iglesia ahora que nos viene a hablar de contemplar, si hubiera contemplado en la historia y hoy no cometería los errores que... Fíjense, a mí esto me da la posibilidad de decirles, no nos olvidemos, nunca hablar mal de la Iglesia. ¿Pero por qué? Porque la Iglesia, como dice San Agustín, es casta y prostituta, casta et meretrix, dice en latín, ¿no? Casta et meretrix. ¿Qué significa esto que es tan fuerte? Es casta, es pura, es santa, la Santa Iglesia Católica, porque Cristo es su fundador, el Hijo de Dios, tiene los medios para la salvación, que son los sacramentos, y todo lo que venimos diciendo, ¿no? En la vida de la Iglesia. Y el fin de la Iglesia es la salvación, llegar al cielo. Esta es la Iglesia Católica. Pero en la parte humana, en lo que nos corresponde a nosotros, el Papa, los obispos, sacerdotes, todos los fieles, es pecadora. Así como nosotros somos un cuerpo y alma, las dos cosas, una realidad sublime, eterna como el alma, y la realidad del cuerpo que nos complica hasta que nosotros podemos dominar con la vida sobrenatural, ¿no? Las pasiones. Entonces, cuidado con esto de juzgar mal. Todos tenemos equivocaciones. Yo el primero. Todos nos equivocamos, todos tenemos pecados. Y qué bueno es esto, como decimos siempre, pedir perdón a Dios. No nos va a alcanzar la vida para pedir perdón, pero si esto fuera un ejercicio nuestro diario, cuánto mejor viviríamos. Salvada esta situación de la Iglesia, que quería decir que la Iglesia nos recomienda contemplar. Nos dice, por ejemplo, a los sacerdotes, en el Concilio Vaticano II, se nos pide alimentar y fomentar toda actividad con la frecuencia de la contemplación para unirse a Dios de mente y corazón. Exactamente esto lo podemos decir para cualquier bautizado. Cualquier bautizado, ¿qué es lo que tenemos que evitar? El activismo, que yo creo que nos está dando una lección, de alguna manera, no quiero forzar situaciones ni cosas, pero creo que Dios nos está dando una lección de cómo podemos vivir dejando el activismo. Vamos a tener, o podríamos haberlo hecho, que hacer un cambio en nuestras formas de trabajo. Así como hay gente que no quiere trabajar por vagancia, la mayoría trabaja, pero a veces cayendo en el activismo, porque nos falta esta contemplación de Dios, ¿no? Esta contemplación, esta frecuente contemplación para tener la presencia de Dios y trabajar con normalidad. Cuando hablamos del bautismo, que es lo que nos hace hijos de Dios, la fe, que es uno de los efectos del bautismo, nos da la fe, el principal, nosotros podemos creer en Dios y en todo lo que Él revela. Este principio nos da la posibilidad del conocimiento sobrenatural de Dios y de los dones del Espíritu Santo. Cuando tenemos la fe y la actualizamos en la vida de fe, podemos ver esto. Los dones del Espíritu Santo, para que tengamos nosotros esto que nos sirva para nuestra formación, son esas disposiciones sobrenaturales que perfeccionan las virtudes y capacitan al hombre para recibir la luz de Dios y las mociones de Dios, los movimientos internos. Fíjense lo importante de saber que es un don del Espíritu Santo.
Entonces, diciendo esto, el camino de la contemplación ya está abierto frente a nosotros. Ya tenemos el camino de contemplación para andar. Entonces les recuerdo virtudes teologales, aquí tienen por objeto a Dios, fe, esperanza, caridad, y los dones del Espíritu Santo. Esto conforma el organismo normal de la vida de la gracia. Actúan ordinariamente, no extraordinariamente con cosas portentosas, no. Ordinariamente nosotros, si vamos haciendo lo que vamos a decir ahora, poco a poco, siendo fieles, todos los dones van funcionando. Dios no necesita nada de cosas raras ni especiales, va actuando en nuestros corazones. Para que tengamos un poco una idea cabal de la cosa, un antiguo ejemplo clásico, a mí me gusta porque me gusta todo el tema de la navegación, pero cuando hablamos de un barco, por ejemplo, un barco a remo, con remos, una embarcación que usa remos, hay que hacer un esfuerzo especial para que funcione y adelantemos. Este puede ser la figura de las virtudes. Virtus es fuerza, justamente. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo, repetir actos con alegría y con entrega, pero hay que repetir hasta que hacemos el hábito de la oración, de la perseverancia, de la alegría, lo que sea, toda la virtud humana cristiana, tenemos que repetir actos. Con la ayuda de Dios logramos ser virtuosos. Pero los dones son como el viento que soplan las velas. Hace andar al barco, nosotros tenemos la capacidad de tener las velas, hace andar al barco sin el esfuerzo personal. Es el viento, el soplo del Espíritu Santo que nos ayuda. Es un poquito para tener una idea qué diferencia hay entre las virtudes y los dones. Consecuentemente, si un alma abre el corazón a Dios, con generosidad, la acción de la gracia divina no va a ser negada por Dios. Si nosotros nos disponemos a que estas cosas ocurran, Señor, yo estoy a tu disposición, la gracia actúa. Dios no niega nunca la gracia a quien, como dice el dicho teológico, ¿no? No se niega la gracia a quien hace lo que puede. Lo que puede, dentro de las posibilidades de uno reales. Entonces, lo importante es no negarse el ejercicio de las virtudes. Santa Teresa decía a sus monjas: no tengan miedo de morir de sed en este camino, nunca faltará el agua de la consolación. Como nosotros no buscamos la consolación de Dios, solo el consuelo, sí, pero sí en este sentido, Dios está siempre. No tengamos miedo de tener sed porque nos va a dar el agua, no tengamos miedo del hambre que nos va a dar de comer, no tengamos miedo a perder el tiempo porque el tiempo será gratificado. Entonces, lo que sí es bueno decirlo, confiando en esta gracia de Dios, es que el modo, la medida y el grado de contemplación la da Dios. Nosotros no es que decimos, en este momento, en este minuto que viene, ya paso a otro grado. Dios va suscitando en el corazón caminos y por eso hay que respetar tanto a los familiares, a los amigos, porque todos tenemos nuestros caminos y nuestros tiempos para ir madurando en la fe. Y si uno es atento a esto y hace historia de su vida, se va dando cuenta cómo Dios ha dicho cosas en su momento. Este se dio cuenta hace 10 años, yo ahora, y pesco esa idea y la empiezo a trabajar. Bueno, ahí Dios está actuando. Dios reparte cuando quiere, cómo quiere, a quién quiere los dones, y no agravia a nadie porque es el dueño. Da, hace la obra buena de dar, da a quien quiere como quiere. Entonces, en esto nosotros tenemos que ser muy simples y, como vamos a decir ahora, muy humildes. Dios me dio este don, pero este otro que yo veo en la gente, también en mi amigo, en el que tengo, no me lo dio. Entonces, vivamos así, con simplicidad y con alegría y agradecimiento, lo que tengo, el don que tengo. La segunda parte, podríamos decir, es el camino a la contemplación.
Esto que estamos diciendo no es una elucubración loca teológica, es camino ordinario, normal de cualquier bautizado. Lo que pasa es que estamos tan enloquecidos con la actividad y un materialismo rabioso y un relativismo que enajena, que esto que estamos diciendo parece un poco una película. Pero ahora, como Dios nos ha puesto en este parate, en este stop, ahora nos dice, bueno, tómense el tiempo de pensar en estas cosas. Ahora no hay excusa, por eso digo lo que digo. Ahora no hay excusa. Pero aquí, en el camino de contemplación, tenemos que trabajar mucho una virtud muy importante, que es la humildad, que es este conocimiento propio y también el conocimiento de Dios, por eso las dos cosas, pero donde yo me ubico en quién soy. Hoy tenemos mucho esto, decimos yo soy humilde o decimos yo tengo esto bueno, tengo esto. Es bueno reconocer lo bueno, claro, pero cuidado, hay que ser justo juez, y es difícil ser justo juez de uno mismo. Entonces, en la humildad en lo profundo, eso me refiero, en una disponibilidad total para Dios, que esto es lo trabajoso. Santa Teresa, yo cito mucho a Santa Teresa, primero porque me gusta muchísimo esa espiritualidad, pero ve un camino concreto, Santa Teresa, ¿no? Pero es que es una mística importantísima, es doctora de la Iglesia, pues tiene una doctrina eminente y estas cosas las tiene muy claras. Por ejemplo, cuando la vía unitiva, ustedes acuérdense que hay incipientes, los que apenas empiezan a rezar, los proficientes, los que van adelantando, después viene la vía iluminativa y después la vida unitiva, de la meditación simple, mental, de mucha palabra, pasamos a ese contemplar. ¿No? Por eso decía, estos momentos sabe Dios cuándo nos lo dará. Nosotros sí que tenemos que estar disponibles a hacer esta vida de oración. Entonces le decía a Santa Teresa a sus monjas, miren hijas, que de lo que tratamos no quiere Dios que se queden con nada. Poco o mucho, todo lo quiere para sí. No nos quedemos con nada. ¿Ven? Este es el despojo, la generosidad. Señor, aquí están mis virtudes, mi vida y mis pecados. Hasta eso, hasta los pecados. Todo, lo único nuestro es los pecados. Lo bueno viene de Dios, ¿no? También decía Santa Teresa, como Dios no fuerza la voluntad, Dios no fuerza la voluntad, tenemos libertad. Toma lo que le demos, pero no se da del todo hasta que no se lo damos todo. Parece un juego de palabras, pero no es. Como Dios no fuerza la voluntad, toma todo lo que le demos, pero no se va a dar Él del todo hasta que no se lo demos todo a Él. Porque nosotros podemos creer, se lo di todo. Esto es le ha pasado también a Santa Faustina Kowalska, que celebramos Jesús Misericordioso en estos días, cuando Jesús mismo le dice, no me lo has dado todo. Y Santa Faustina dice, pero Señor, no sé qué más falta. Mi vida, entre mi vida en la vida religiosa, la oración, en sacrificio, con una mujer mortificada totalmente, con muchísimas pruebas en la vida espiritual, dolores y así como muchas gracias divinas, pero muchísimas cruces, incomprensión de su congregación, de sus hermanas. No me lo entregaste todo, no me entregaste tus pecados, le dice en un momento. Increíble, hasta eso. Entonces, la Santa Teresa dice en sus obras que antes de hablar de la contemplación tiene que hablar de las virtudes. Yo diría esta, humildad, deshacimiento y caridad. Exigirás en plenitud. Por eso tenemos que ejercitarnos. En estos días tenemos posibilidades, en gestos de caridad muchísimo, y cómo nos va a costar la paciencia, que estamos en casa. El deshacimiento, este es mi lugar, este es mi espacio. ¿Nos puede pasar eso? Entregarlo todo. Este es el sentido, por eso yo no quisiera que esto quede claro.
es a veces difícil la expresión, es que se lo tengo que entregar todo de verdad. Es un ejercicio con la gracia divina. Vamos a lograrlo así, queriendo y pidiendo la gracia, ¿no? Esto saben que se llama, esto que estamos diciendo, por eso es tan importante en la vida cristiana, espíritu de totalidad. Y surge del Evangelio. Hay un espíritu de totalidad. Tengo que entregarlo todo. Cristo me lo pide todo. No me pide un pedacito. Quiere el corazón entero. Jesús, cuando compara el reino de los cielos, y todos nos acordamos que habla del tesoro escondido. Hay quien encuentra un tesoro en el campo y dice Jesús, encuentra el tesoro. Va, vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Vende todo aquello que es tirar todo el peso muerto del barco para flotar. Un poco la idea, ¿no? Sacarnos lo que nos sirva. Examen de conciencia, confesión habitual, esto me va a ayudar, ¿no? La dirección espiritual, donde consulto, escribir las cosas que van suscitando Dios en el corazón para luego meditarlas otra vez. Entonces, primera cosa dice Jesús, lo del tesoro. Y la otra que dice, el siervo fiel que hace fructificar los talentos, aquel que le dieron tantos talentos, hizo fructificar otros tantos talentos. ¿Qué le dice el Señor? Entra en el gozo de tu Señor. Pero porque hizo todo, fructificar todo. Especialmente ha hablado de la condición esencial para ser amigos de Dios. Estamos hablando de este tema. ¿Cómo puedo amar más a Dios con la simpleza de nuestro corazón? ¿Cómo podemos ser amigos verdaderos de Dios? No en eufemismo, sino no solo en la expresión, sino de verdad. Que yo te pueda preguntar, ¿sos amigo de Dios? ¿Yo soy amigo de Dios? Porque a lo mejor no soy un enemigo, pero me es indiferente. O algunas cosas de Dios son indiferentes. Amigos de Dios, aquí está el quid de la cuestión. Yo he llegado al corazón de la cosa. Que nos admita en su intimidad. La vida de oración, cuando hacemos amistad con Dios, es esto. Llegar a esa intimidad, donde yo puedo hablar y sin ruido de palabras, pero entendiendo la emoción y metiéndome en las cosas de Dios. Y lo segundo, esto justamente, introducirnos en sus secretos. Ya Dios empieza a manifestar en el corazón sus secretos. Y uno empieza a tener luces especiales, muy especiales, para este camino. Entonces, dice Jesús, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Claro, es Dios el que nos está diciendo. Entonces, el Señor se empieza a revelar al alma de una manera y se deja ver de otra forma. No como la veíamos antes, un poco así en la oscuridad de la fe, sino ahora un poco más en la intimidad. Estos son los pasos normales, insisto, que tiene que vivir un cristiano. Por eso a veces nos descentramos en la vida, porque no tenemos esta amistad profunda con Dios, que se logra en la intimidad, como con el amigo. Por eso quien no puede tener amigos en la vida normal, humana, no puede ser amigo de Dios. Es imposible, porque es la amistad, la capacidad tenemos cuando somos normales y podemos llegar a eso. Tengo un amigo, entonces Dios puede ser mi amigo. Porque es lo mismo, en la intimidad es donde aparecen las grandes revelaciones, las cosas, en el silencio, en la escucha. Entonces, si están estas disposiciones, perfecto. Pero si llega a haber en nosotros desconfianza al plan divino, poca fuerza en la piedad, abandono de la Santa Misa y de la oración, y abandono de las convicciones de fe, que es lo que me iba dando las meditaciones, ¿no? El poder rezar hablando un poco con el Señor, nunca vamos a llegar a la amistad con Dios. Esto seguro. Ni vamos a tener las comunicaciones íntimas al corazón. Entonces, cuando en realidad Dios ya uno le abrió la puerta y se hace amigo así, ya no se quiere ir. Y nosotros aprovechamos toda esa presencia, no nos abandona. Hay una mutua atracción. ¿Ven? ¿Ven cómo volvemos a aquello que hemos dicho también? La atracción de la fe,
la atracción de la iglesia, la atracción de la belleza de la liturgia. Todas estas son las cosas que tenemos que ir descubriendo en estos días especialmente. Estamos tocando aquí el corazón de la misericordia, porque Dios lo hace por misericordia, ¿no es cierto? Vamos a pedirle, por intercesión de la Virgen, gran contemplativa, la mejor contemplativa del Señor, que nos conceda esta gracia, correr a las fuentes de agua viva, dejarnos empapar, abandonarnos en Él. Quizá nuestros ratos de oración cambie la calidad de la oración, la forma en estos días, y ahí tomemos fuerza para lo próximo que podamos vivir. Pidamos esta gracia entonces así de vivir contemplativo. Ya hemos visto, vida normal, ordinaria, para todos los cristianos, sin excepción. Es cuestión de ver el corazón. Pidamos esta gracia en este viernes de la segunda semana de Pascua. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.